El desciframiento del mecanismo de la herencia, comenzando con la transformación, un proceso por el cual el material genético puede pasar de un organismo a otro, de forma horizontal. El experimento de Frederick Griffith con bacterias demostró la existencia de una molécula génica capaz de transmitir información hereditaria. Paralelamente, los experimentos de Hermann Müller con rayos X en moscas de la fruta revelaron la maleabilidad del genoma y la posibilidad de inducir mutaciones. Describe la búsqueda de la identidad del material genético. Se presenta el debate entre las proteínas y el ADN como posibles candidatos, y cómo la creencia generalizada favorecía a las proteínas debido a su versatilidad y función en las células. El experimento de Oswald Ivery demostró que el ADN, y no las proteínas, era el portador de la información genética, aunque este descubrimiento fue recibido inicialmente con escepticismo. Culmina con la descripción del descubrimiento de la estructura del ADN por Watson, Crick, Wilkins y Franklin. Se explica cómo la forma de doble hélice del ADN, con sus bases complementarias, no solo almacena información genética, sino que también sugiere un mecanismo para su replicación. Este descubrimiento marcó un hito en la biología, y abrió el camino para comprender cómo los genes codifican la información para construir y mantener los organismos. Se destaca la importancia de la estructura del ADN para la regulación, replicación y recombinación de genes. Se presenta el dogma central de la biología molecular, el flujo de información del ADN al ARN, y de este a las proteínas. La anemia de células falciformes se utiliza como ejemplo de cómo un cambio en un solo gen puede tener consecuencias dramáticas en la salud humana. Explora los avances en genética desde 1970 hasta 2001, centrándose en la secuenciación y la clonación de genes. Se inicia con el trabajo de Paul Berg, quien creó las primeras moléculas de ADN recombinante, combinando genes de diferentes organismos. Este avance planteó interrogantes éticas sobre los riesgos de crear nuevas formas de vida. La preocupación por la seguridad llevó a la organización del Congreso de Asilomar, donde los científicos debatieron las implicaciones del ADN recombinante y establecieron directrices para su uso. El desarrollo de la tecnología de clonación de genes por Stanley Cohen y Herbert Boyer, quienes insertaron genes en plásmidos bacterianos, creando así fábricas biológicas para la producción de proteínas. Este avance dio lugar al nacimiento de la biotecnología y la fundación de Genentech, la primera empresa biotecnológica. Se relata la carrera para producir insulina humana mediante clonación de genes, un hito que transformó la industria farmacéutica. El desarrollo de la técnica de secuenciación de genes por Frederick Sanger, que permitió leer el código genético. Este avance, junto con la clonación de genes, abrió nuevas posibilidades para la investigación en biología y medicina. Se destaca el descubrimiento de los intrones y exones en los genes, y cómo el empalme de genes permite la generación de múltiples proteínas a partir de un solo gen. La clonación del gen del factor 8, esencial para el tratamiento de la hemofilia, se presenta como un ejemplo del impacto de la clonación de genes en la medicina. Se enfatiza la ironía de que un producto artificial, creado mediante ingeniería genética, resultara más seguro que el producto natural derivado de la sangre humana, debido a la contaminación con el virus del VIH. La genética humana y cómo las nuevas tecnologías de secuenciación y clonación de genes permitieron el estudio de enfermedades genéticas y la exploración de la normalidad desde una perspectiva genética. Se relata el trabajo de Victor McKusick, quien creó un catálogo de enfermedades genéticas humanas y estableció las bases para la medicina genética moderna. Se introducen conceptos como la penetrancia incompleta y la expresividad variable de los genes, y se destaca la importancia de considerar la enfermedad como un desajuste entre el genotipo y el ambiente. Se describe la controversia generada por el libro The Bell Curve, que argumentaba que la inteligencia era hereditaria y variaba entre grupos étnicos. El texto refuta estas afirmaciones, mostrando que la inteligencia es un rasgo complejo influenciado por múltiples genes y factores ambientales, y que las diferencias en los test de CI entre grupos raciales son en gran medida producto de factores socioculturales. Se presenta el proyecto Genoma Humano, un ambicioso esfuerzo internacional para secuenciar todo el genoma humano. Se describe la carrera entre el proyecto público liderado por Francis Collins y la empresa privada Celera Genomics, dirigida por Craig Venter. La secuenciación del genoma del gusano C. elegans y de la mosca de la fruta Drosophila se presentan como hitos importantes que allanaron el camino para la secuenciación del genoma humano. Finalmente, se anuncia la culminación del proyecto Genoma Humano y la publicación de la secuencia completa del genoma humano. Se destacan las características principales del genoma humano, su tamaño, número de genes, complejidad y capacidad de variación. Se introduce la idea del genoma como el libro del hombre, la genética de la identidad y la normalidad, analizando cómo los genes influyen en aspectos como el sexo, el género, la orientación sexual,
el temperamento y la personalidad. Se presenta el caso de las gemelas idénticas Tulu y Bulu, criadas en entornos diferentes, para ilustrar cómo los genes y el ambiente interactúan para moldear la identidad. Se introduce el concepto de primera derivada de la identidad, que se refiere a la tendencia a comportarse de ciertas maneras, más que a la personalidad en sí misma. Se describe el descubrimiento del gen SRY, el determinante principal del sexo masculino, y se analiza el síndrome de Swyer, una condición en la que individuos con cromosomas XY desarrollan características femeninas debido a mutaciones en el gen SRY. El caso de David Reimer, un niño criado como niña tras un accidente, se presenta como un ejemplo trágico de cómo la identidad de género está fuertemente influenciada por la genética, a pesar de las intervenciones sociales y culturales. Se refuta la idea de que la identidad de género es una construcción social, y se destaca la importancia de los genes en su desarrollo. Se explica cómo el gen SRY, junto con otros genes y factores ambientales, influye en el género y la identidad de género. También aborda la genética de la orientación sexual, describiendo el estudio de Dean Hamer sobre el gen gay y la controversia que generó. Se presentan las evidencias de la influencia genética en la homosexualidad, basadas en estudios con gemelos y análisis de vínculos genéticos. Se explica que, aunque aún no se ha identificado un único gen gay, es probable que múltiples genes contribuyan a la orientación sexual. Finalmente, se analiza la genética del temperamento y la personalidad, presentando el estudio de Richard Epstein sobre el gen D4DR y su asociación con la búsqueda de novedades. Se explica cómo las variaciones en este gen pueden influir en la impulsividad, la creatividad y la predisposición a comportamientos de riesgo. Se concluye que los genes influyen en diversos aspectos de la personalidad y el temperamento, pero que estas influencias son complejas y a menudo interactúan con factores ambientales y experiencias personales. Se introduce el concepto del último kilómetro de la genética, que se refiere a la dificultad de predecir con precisión la forma y el destino de un individuo a partir de su genotipo. Explora el futuro de la genética y las implicaciones éticas y sociales de las nuevas tecnologías genómicas. Se inicia retomando el tema de la terapia génica, que tras el fracaso del ensayo clínico con Jesse Gelsinger, experimentó un periodo de estancamiento. Se analizan las causas del fracaso y cómo los avances posteriores han permitido el desarrollo de terapias génicas más seguras y eficaces, como el tratamiento para la hemofilia B. Se discute la distinción entre terapia génica germinal y no germinal. La terapia génica germinal, que implica la modificación de genes en células reproductivas, plantea serios dilemas éticos debido a la posibilidad de alterar permanentemente el genoma humano y transmitir esos cambios a las generaciones futuras. Se describe el desarrollo de las células madre embrionarias, ES, y su potencial para la terapia génica. Se menciona la controversia sobre la investigación con células ES humanas y las restricciones impuestas por la administración Bush. Un avance clave que se destaca es el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética que permite modificar el genoma con una precisión sin precedentes. Se explica cómo esta tecnología, derivada de un sistema de defensa bacteriano, ha revolucionado la ingeniería genética y ha abierto la posibilidad de la edición del genoma humano. Se describe el experimento realizado en China en 2015, en el que se utilizaron las herramientas CRISPR para modificar genes en embriones humanos. Este experimento, aunque controvertido, demostró la posibilidad de la terapia génica germinal en humanos. Se discuten las implicaciones éticas de la modificación del genoma humano y la necesidad de establecer directrices y regulaciones para su uso. Concluye con una reflexión sobre el futuro de la genética humana y la necesidad de un manifiesto para el mundo posgenómico. Se plantean preguntas sobre cómo los avances en genética cambiarán nuestra comprensión de la enfermedad, la identidad, el destino y la elección. Se destaca la importancia del escepticismo y la compasión para guiar las decisiones sobre la intervención genética en humanos. Se finaliza con la historia del primo del autor, Moni, que sufre de esquizofrenia, y la reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías genéticas podrían haber cambiado su vida y la de su familia.